Bueno, pues comenzamos cuando ustedes quieran. Si ya está todo preparado, pues vamos a empezar. En primer lugar, como siempre, agradecerles el que estén aquí en esta cita obligada de presentación de los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el 2015 y me van a permitir que comience trasladando a los zamoranos, a la sociedad zamorana, un mensaje de confianza desde un partido, el Partido Popular, que es un partido que sustenta el Gobierno, tanto en España como en esta comunidad, y que se ha enfrentado de manera responsable a una situación económica y social difícil, no solo por el contexto internacional, por el contexto mundial, sino también por la situación agravada de falta de responsabilidad que nos dejó un Gobierno anterior, que es el Gobierno del Partido Socialista. Y este año hablar de los presupuestos del 2015 supone dos cosas. Primero, hacer balance, es el último presupuesto de la legislatura, y segundo, hablar de futuro. Y hablar de futuro sobre todo porque se ha producido un cambio de tendencia en el ámbito económico. Después me referiré a algunos de los datos macroeconómicos que así lo avalan y, por lo tanto, es un presupuesto que quiere trabajar sobre la consolidación de la recuperación económica y que quiere seguir trabajando en algo fundamental y que ha sido la parte más difícil de toda esta crisis, que es en el tema de la recuperación del empleo. Por eso, aprovechando esta ocasión, me gustaría trasladar tres mensajes fundamentales. El primero, queremos los procuradores regionales que estamos aquí y aquellos que no han podido estar por otras razones, queremos trasladar nuestro agradecimiento a los ciudadanos por los sacrificios que han venido haciendo y que siguen haciendo, y, en definitiva, por ese compromiso que han tenido con la recuperación económica de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestra provincia. En segundo lugar, también queremos trasladar nuestro apoyo al Gobierno regional por las decisiones responsables que ha tenido que adoptar en esos momentos difíciles y, sobre todo, también porque en estos momentos está haciendo propuestas para devolver esos sacrificios o para iniciar la devolución de esos sacrificios a los ciudadanos. Y, en tercer lugar, como no puede ser de otra manera, queremos reiterar nuestro compromiso con los zamoranos y lo queremos hacer este año a través de estas cuentas del 2015. Las características fundamentales de este presupuesto para los procuradores regionales son básicamente tres. Es un presupuesto que consideramos realista y consideramos que sigue siendo un presupuesto responsable. Sigue siendo, por lo tanto, un presupuesto que responde a ese compromiso que tenemos con España de lo que es el equilibrio financiero y también de lo que es ese compromiso con el déficit público, con su disminución, con la disminución del déficit público. Y, por otra parte, decirles que, además de ser un presupuesto realista, responsable, es también coherente. Es coherente porque sigue priorizando lo que yo creo que más le importa a los ciudadanos, lo que nosotros creemos que más le importa a los ciudadanos, que es las políticas sociales, entendiendo que la mejor política social es la creación de empleo. Y por eso son tres las señas de identidad que tiene el presupuesto del 2015. Es un presupuesto que va a pretender o que pretende consolidar la recuperación económica, una recuperación económica que luego les detallaré, que se inicia ya en este año 2014 y que, bueno, ha sido explicado a lo largo de estos días tanto por el presidente de la Junta como por la consejera de Hacienda. Daremos una breve pincelada, que es un presupuesto que prioriza las políticas sociales y la creación de empleo. Y, en tercer lugar, que es un presupuesto que apuesta por el desarrollo rural, entendiendo que esta apuesta se centra fundamentalmente en ese incremento de más del 10% para las entidades locales, que está consignado en la Consejería de Presidencia, y en ese nuevo modelo de financiación, y también en un apoyo fundamental a un sector estratégico para la comunidad y, desde luego, para esta provincia, que es el sector agrario y ganadero. En relación con la primera señal de identidad, y les decía que es la consolidación de la recuperación económica, trabajar en ello. Les decía que en estos días ya se ha expuesto, yo no voy a insistir, salvo que ustedes quieran algún detalle concreto,
pero sí decirles que a lo largo del 2014 hemos tenido ya un inicio de un cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia se ha plasmado en dos variables fundamentales, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto de la comunidad y que, por otra parte, es también la creación de empleo. Les recuerdo que la previsión que teníamos para el 2014 de crecimiento del PIB era del 0,7 y en la revisión que ya se ha hecho para los presupuestos del 2015 ya ese crecimiento es del 1,4%. Y esto, la verdad es que hay que explicarlo porque se debe fundamentalmente a que las exportaciones siguen siendo positivas, se debe a que hay una fortaleza en nuestro sector industrial y es verdad que la demanda interna, es decir, nuestro consumo, todavía hay que impulsarlo más, pero ya no tiene ese efecto tan negativo que ha tenido en años anteriores. En términos de empleo, si ustedes recuerdan, comenzábamos la rueda de prensa del año pasado diciendo que esperábamos que ya no se continuara destruyendo empleo. Vamos a acabar con una tasa de paro en estos momentos, en este año, 2014 ya revisada, del 20,9%. Sigue siendo un reto, sigue siendo alta, pero también hay que decir que en Castilla y León hay 22.275 parados menos registrados y hay 34.400 afiliados más. En términos de Zamora, podemos hablar de que contamos con 3.987 afiliados más y que en este año hay 1.685 parados menos. Realmente las previsiones que se han marcado para el 2015 son unas previsiones para consolidar estos cambios que se han ido produciendo. Y esas previsiones son un crecimiento del PIB del 2,1%, un incremento o una tasa de paro anual del 19,8%, que supone un crecimiento del 0,9% en términos de jornadas completas, en términos de trabajo a jornada completa estamos hablando. Y hablamos de consolidación, y yo creo que lo podemos decir sin ningún rubor, porque continúan incrementándose las exportaciones, se continúa comprando bienes para seguir produciendo, los empresarios continúan comprando equipamiento y alguien que compra equipamiento lo compra porque va a producir y el Banco Central Europeo sigue inyectando liquidez a los bancos, una liquidez que se tiene que trasladar y que esperamos que se traslade en préstamos importantes. Pero también porque ha habido una decisión que yo creo muy importante por el Gobierno regional de bajar impuestos y también por el Gobierno central. A la reforma fiscal se suma dos nuevos beneficios fiscales que se ponen en marcha en el año 2015 a través de la Ley de Medidas Tributarias y que también se ha comentado estos días. Esos dos nuevos beneficios fiscales son la reducción que hay en el tramo autonómico del IRPF, una reducción que significa que en la base o que digamos en el inicio de la base imponible más baja se va a reducir del 12% al 10% hasta rentas de 12.450 euros y se suma, por lo tanto, a la rebaja que también ya ha establecido el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para todos los zamoranos va a haber una rebaja fiscal, que será mayor para aquellos que tengan unas rentas más bajas y que el impacto que va a producir en Zamora va a ser un ahorro de más de 9 millones de euros. Significa que en enero en sus nóminas habrá más dinero para consumir, habrá más dinero para que se pueda invertir y para que se pueda producir. En definitiva, habrá más dinero para que podamos seguir animando esa demanda interna, ese consumo que es necesario para seguir reactivando y para seguir creando el empleo. Y a ello se une también esa rebaja en dos tercios de lo que es el recargo o lo que ustedes conocen como el céntimo sanitario. Vamos a bajar de 4,8 a 1,6, vamos a ser una de las comunidades que vamos a tener esa tarifa más baja y vamos a continuar, lógicamente, con aquellas excepcionalidades que existían y con aquellas devoluciones que se estaban dando tanto a los transportistas como, en el caso de los ganaderos, que también quedaban exentos. Es decir, todo aquello que contribuya, vuelvo a decir, a la consolidación económica. Existe una ampliación también en una tercera figura, que es en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es una rebaja del tipo, que ya se había establecido en el 5 y ahora pasa al 4, en la adquisición de inmuebles que se vayan a destinar
a centros de trabajos, con varios requisitos. Primero, que en 3 años se cree empleo. En segundo lugar, que se mantenga 5 años destinado ese inmueble a ser centro de trabajo y, por lo tanto, y que se mantenga la sede fiscal y la sede económica en Castilla y León. Creo que es importante que la suma de todas estas medidas, vuelvo a decir, impulsan lo que es el consumo, impulsan lo que es la recuperación económica. En segundo lugar, hablábamos de la segunda seña de identidad de este presupuesto, es que seguimos priorizando lo que son las políticas sociales. Y aquí yo les tengo que decir que no solo el presupuesto de la comunidad, las consejerías cuentan con 153 millones de euros más. Por primera vez crece el presupuesto de la comunidad y también, comparativamente, crece el presupuesto provincializado del año 2014 a al futuro año 2015. En ese sentido, hay que decir que de esos 153 millones que hay de dinero para que gasten las consejerías, más del 90%, es decir, 138 millones, es para las consejerías que siempre consideramos eminentemente sociales: sanidad, educación y servicios sociales. Creo que es importante destacar esta característica del presupuesto y decirles que también en nuestra provincia 9 de cada 10 euros los vamos a destinar al mantenimiento de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, al mantenimiento de esos 108 centros educativos, al mantenimiento de esos 3 hospitales que en estos momentos tenemos, al mantenimiento de los 22 centros de salud, al mantenimiento de los 27 centros de discapacidad o de las demás de 60 residencias que tenemos. Creo que es importante que destaquemos esta cuestión antes de desgranar algo que yo sé que siempre les interesa mucho a ustedes y que todos los años cuando presentamos los presupuestos lo tienen casi totalmente detallado, que es el tema de inversiones, pero sí es importante destacar que hay partidas como la que se destina al gasto farmacéutico, que quizás no le damos la importancia suficiente, que son 42 millones en la provincia de Zamora, que se va a incrementar algo fundamental en un momento como el que estamos viviendo, como es la renta garantizada. Vamos a tener 1 millón más que el año pasado, vamos a contar con 6,7 millones de euros. Y en ese sentido también quiero recordarles que no les he dicho la cifra global, son algo más de 474 millones de euros que están provincializados, a los que nosotros siempre unimos 120 millones, en este caso unimos la PAC, y en este caso son 120 millones de euros a la cuestión, al sector agrario y ganadero, al que me referiré después. Pero también en este capítulo de priorizar lo que son las políticas sociales hay que hablar de inversiones y hay que hablar que celebramos que nuevamente se consolide esa inversión importante que es la del Hospital Provincial, que este año contará con 9,2 millones de euros, y decir que a lo largo de esta legislatura hemos invertido más de 37 millones de euros en esas infraestructuras sanitarias. Lo mismo hemos hecho en los centros educativos. Es verdad que, además, algunas de las obras que vienen detalladas en la propia relación de presupuestos que importan en su conjunto más de 900.000 euros para reformas de los centros eran muy esperadas. Me estoy refiriendo al Centro Infantil de los Alados de Benavente, a ese ascensor que permite, por lo tanto, una integración de personas con discapacidad que permite el que al final tengamos un centro adaptado. También recordar que en esta legislatura hemos invertido en reformas de centros más de 3,5 millones de euros, y que hay un centro como es el Juan 23 que ha recibido 4 millones para inversión. Por eso yo decía que había que hablar tanto de balance como que había que hablar de futuro. Y, en tercer lugar, la tercera característica que yo les decía, que para nosotros y para esta provincia es muy importante, es la apuesta que hace el Gobierno regional por el desarrollo rural. Como les comentaba, es una apuesta que la hacemos realmente a través del apoyo a las entidades locales. En ese sentido, quiero resaltar que vamos más allá de la previsión que está en el Estatuto, vamos a lo que es la financiación regulada por ley, la financiación local regulada por ley,
y vamos más allá porque no solo va a la participación en los tributos propios, sino también en los tributos cedidos. Es decir, que estamos hablando de un nuevo modelo de financiación que tiene dos fondos. El Fondo de Participación de los Impuestos Propios, que estará constituido por el 20% de lo recaudado, que representa 12,2 millones de euros, y el Fondo de Cooperación Económica General, que va a estar dotado con 48,1 millones de euros, y que supone que vamos a pasar de esos 1.000 euros que teníamos el año pasado por municipio y 14 por habitante a 2.184 por municipio y 22 euros por habitante. Y aquí me gustaría resaltar que para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en esta provincia prácticamente todos, son recursos incondicionados, es decir, que les van a ayudar en su día a día, que les van a ayudar, por lo tanto, o que van a ayudar a que los ciudadanos sigan manteniendo la calidad de los servicios públicos. Y no quiero olvidarme tampoco de un sector, como decía antes, que es el sector agroalimentario o el sector agrario y ganadero. Hay un incremento muy importante que, junto con el incremento que tiene la Consejería de Presidencia, es el mayor, que lo tiene la Consejería de Agricultura. Crece un 12,56%. Ahí está incluida la PAC, que para Zamora son 120,9 millones de euros. Ahí están incluidos una serie de inversiones, tanto en caminos rurales como en otros acondicionamientos y concentraciones parcelarias. También es muy importante decirles que se prevé en esa consejería, dentro de lo que es el Programa de Desarrollo Rural, medidas fundamentales que van a ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, por el FEDER, que van a ser cofinanciadas a través de los fondos europeos, que les explicará mi compañero, pero que van a hacer un apoyo fundamental a los grupos de acción local que nosotros consideramos que es importante para el desarrollo rural. Y, por otra parte, aquí existe el recuerdo de inversiones también importantes que hemos hecho en esta legislatura, no solo las que están previstas para este año, que les relatará mi compañero, sino las que ya hicimos, como es la modernización de nuestros regadíos, que en esta legislatura ha supuesto 12 millones de euros. No es el conjunto del valor de la obra, pero sí es lo que se ha acabado, y la verdad es que tuvimos la oportunidad de ver su funcionamiento, y creo que es una apuesta por nuestro campo que es fundamental, y que es una apuesta por el incremento de la producción, que también es esencial. Pero también me gustaría resaltar otras inversiones que para nosotros son importantes, como elementos de desarrollo rural, como son aquellas destinadas al ámbito de patrimonio, pero yo las veo también destinadas al ámbito del turismo, como es la puesta en marcha de la segunda fase de lo que es Zamora Románica, con 120.000 euros, la intervención en la villa de Camarzana de Tera, en la villa romana de Camarzana de Tera, con 159.000 euros, y también las inversiones en áreas de rehabilitación en Benavente y en Zamora, con más de 2 millones de euros. A todo ello, no podemos olvidar que tenemos cerca de 2 millones para conservación de carreteras, que tenemos casi 3,5 millones para todo lo que hablamos de prevención de incendios y de gestión forestal. Todo ello es un conjunto de elementos que contribuyen al desarrollo rural. Y, lógicamente, aunque no lo he dejado enclavado dentro de las políticas sociales, porque creo que tiene la importancia suficiente como para hacer una valoración independiente de esas políticas, quiero referirme a las políticas empresariales y de creación de empleo. En primer lugar, si la recuperación económica era fundamental para crear empleo, es fundamental apoyar a las empresas. Y en ese sentido, pues hay que reiterar que hay un crecimiento del 11% en apoyos empresariales a través de préstamos reintegrables y a través de inversiones en suelo industrial. Yo creo que estos préstamos a veces no están suficientemente difundidos, son unos préstamos con unas características muy importantes. Lo comentábamos ayer, precisamente, que en el ámbito agrario y en el ámbito del sector industrial o agroalimentario estamos continuamente informando sobre ellos, sobre todo por el periodo que tienen y la carencia de esos 4 primeros años y el tipo al que se dan. Son 398 millones los que hay, de los cuales 84 son ayudas directas y 287 son de apoyos financieros. La Consejería de Economía
crece. Es verdad que crece menos que el año pasado, pero es verdad que el año pasado tuvo un crecimiento que, por lo que se refiere a lo que son operaciones no financieras, había crecido un 20%. Eso significa que seguimos teniendo dinero también para las políticas de empleo. En ese sentido, destacarles que en las políticas de empleo vamos a disponer de 239 millones de euros, que el incremento que hay en estas políticas es casi el doble de la media de las consejerías, es decir, es del 3,9%. Creo que es muy importante destacar, en relación con toda la cantidad, el hecho de que seguimos manteniendo nuestro acuerdo con los agentes económicos y sociales, de mantener 90 millones de presupuesto autónomo, y, por otra parte, creo que hay que poner en valor lo que es el plan de empleo juvenil, que se iniciará en conjunto por 3 consejerías y que va a disponer de 14,5 millones de euros. Como les decía antes, hemos querido hacer un resumen de las cuestiones que nosotros consideramos fundamentales. Creo que desde la prudencia que siempre ha marcado la manera de elaborar estos presupuestos, pero también desde la responsabilidad, estamos presentando unos presupuestos que, vuelvo a repetir, que son unos presupuestos coherentes con lo que el Partido Popular ha venido realizando, que son unos presupuestos que saben poner el acento fundamentalmente en los ciudadanos desde distintos sectores, y aquí concretamente es el sector agrícola y ganadero un sector fundamental. Y, por otra parte, también hay que decir que es un presupuesto que sigue siendo austero, porque seguimos estando comprometidos en ese cumplimiento del déficit. Hemos rebajado más del 30% del déficit de esta comunidad, pero seguimos teniendo que trabajar en ese sentido. Yo creo que todo esto, todas estas decisiones, toda esta manera de trabajar, ha llevado a una recuperación de la confianza. Se nota en que hay más inversiones en el conjunto de la comunidad, se nota también en el conjunto del país en que los intereses en su conjunto han bajado, y podemos decir que hemos logrado ahorrar 58 millones de euros en intereses, que han pasado casi completamente, 56 de los 58, a políticas sociales. Estos son los presupuestos coherentes, presupuestos responsables, presupuestos realistas y presupuestos comprometidos con una recuperación económica y con una recuperación social, y con esa creación de empleo que, vuelvo a decir, que es la parte más débil de toda esta crisis económica. Con esto yo finalizo. Le voy a ceder la palabra a mi compañero para que diga algunas cuestiones a mayores de lo que es el tema del apoyo al sector agrícola y ganadero, y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Bueno, pues muchas gracias, y gracias, Isabel, por la exposición tan sucinta que ha hecho y clara del presupuesto, porque a mí me ahorra y me permite restringirme a los ámbitos de desarrollo rural y agrario, que es lo que me había encomendado ella misma. En primer lugar, decir que hay una evidencia palmaria, y es que la Consejería de Agricultura es el capítulo que más sube en proporción del presupuesto, sube un 12,56%, es la que más sube de todas las consejerías, y esto demuestra una sensibilidad, un apoyo y un compromiso inequívoco con el sector agrario y con el mundo rural por parte del Ejecutivo regional. No podía ser de otra manera, porque si recuerdan ustedes, en estos últimos años, el sector agrícola, ganadero y agroalimentario de nuestra comunidad ha venido demostrando que, pese a que afecta también, se ve afectado por los efectos de la crisis, ha resistido con mayor nitidez los problemas de la crisis que otros sectores, y ha demostrado que puede ser un sector no solo pujante en términos económicos, sino también generador de empleo y de riqueza para nuestra comunidad. Pues bien, Isabel había hablado de que las ayudas PAC se van a traducir para Zamora en unos 120,9, 121 millones de euros. Ahí hay que englobar
las ayudas directas agrícolas y ganaderas de la propia PAC, los pagos directos, que son en torno a unos 91 millones de euros, y el resto son ayudas que están incardinadas en lo que es desarrollo rural. Ahí en esas ayudas de desarrollo rural hay que englobar no solamente las que se conocen o conocéis habitualmente de apoyo a los grupos de acción local, que es una parte pequeña de lo que es el conjunto del programa de desarrollo rural, sino también medidas agroambientales, como puede ser modernización, la ayuda a la apicultura, la ayuda a la agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Bien, otra cuestión de detalle que he observado que algunos medios pues hacían un alegato a que en el capítulo de inversiones aparecía como difusa o no entendible algún capítulo de inversiones inherentes o propias de Zamora, como era el capítulo de controles de seguridad alimentaria con 1,9 millones de euros. ¿Qué significa eso y a qué alude? Pues en ese capítulo de controles de seguridad alimentaria se engloban todas aquellas acciones de la Administración que de una manera directa o indirecta, en términos de controles o actuaciones, repercuten en proveer de alimentos seguros a la comunidad o a la actividad económica. Ahí se engloban las campañas de sanidad animal, se engloban las campañas de sanidad vegetal, se engloba el plan de controles de residuos en alimentos, se engloban en definitiva prácticas de analítica y de controles laboratoriales para hacer frente a esa analítica, con la idea de proveer alimentos seguros que luego vendrán reforzados por otras políticas que ustedes saben se han venido desarrollando en esta legislatura y no se van a dejar de seguir haciendo porque están reportando éxito de nuestras producciones, que son aquellas orientadas a la calidad de nuestros productos, a la excelencia de nuestros productos, incardinadas en estrategias orientadas hacia las denominaciones de origen y figuras de calidad y, por supuesto, con el gran marchamo, buque insignia de la Junta de Castilla y León en esta materia, que ha sido un rotundo éxito y así lo reflejan el conocimiento y aceptación de los consumidores, que es los alimentos tierra de sabor. Pues bien, objetivos generales: conseguir alimentos seguros, sanos y de calidad y de excelencia. En esa materia, esos 1,9 millones se engloban en los planes de seguridad alimentaria. Otra cuestión que también he visto, y hablando con alguno de ustedes, que quedaba un poco no especialmente clara. El tema de las inversiones ligadas a acondicionamientos de caminos rurales, zonas de concentración parcelaria, etcétera, etcétera. Bien, yo ahora mismo les voy a decir exactamente las 8 zonas de concentración parcelaria y de acciones de infraestructura rural, de mejora de caminos y de infraestructuras, que van a estar vinculadas a este presupuesto y que se van a ejecutar el próximo año. Son aquellas obras de infraestructura rural y o concentraciones parcelarias en las zonas de Sesnández, Losacio, Codesal, Ayó de Vidriales, Muelas de los Caballeros, Viñas de Aliste, Almaraz y Sobradillo Palomares. Es decir, 8 zonas de concentración parcelaria o de acción de infraestructura rural que se van a hacer con este presupuesto. Tanto el vinculado, descentralizado o atribuido a la provincia de Zamora en este capítulo 6, como lógicamente con presupuesto centralizado que no está provincializado y que también dará como consecuencia acometer estas infraestructuras. Simplemente te hago un inciso: el 40% del presupuesto no está provincializado en inversiones. El presupuesto que hay en inversiones, el 40% no está provincializado. Bien. Ese es otro detalle que creo que convenía aclarar. Otro importante, que no se deduce directamente de la lectura, porque hay que reconocer que estos presupuestos, como todos, terminan mareando con las cifras, pero
hay que entender, esas cifras corresponden a un modelo, a un hilo conductor común, a una estrategia, a una forma de concebir la política aplicada al presupuesto. Y es que el crecimiento tan importante que ha tenido porcentualmente el capítulo agrario o agroalimentario, aparte de denotar esa sensibilidad, es imputable a una cuestión muy importante. Y es que este año 2015 se cierra con carácter definitivo la gestión del anterior Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que saben ustedes que conforme una regla que bueno, viene siendo conocida por una expresión que es la regla N+2, significa que las inversiones ejecutadas o ejecutables en ese programa pueden gestionarse y ejecutarse y pagarse 2 años después, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015. Eso significa que este presupuesto asegura la dotación suficiente como para que el programa ejecutado de Desarrollo Rural 2007-2013 quede garantizada la cofinanciación para hacer frente a la justificación plena de ese programa, sin merma de recursos externos, comunitarios. Saben ustedes que estos programas están cofinanciados. Y esto particularmente es importante para los grupos de acción local. Es decir, incertidumbres, temores que los propios grupos pudieran albergar, con este presupuesto quedan nítidamente disipados en relación con la gestión, ejecución y justificación del gasto inherente al conjunto del programa de desarrollo rural anterior y, como consecuencia, al gasto de los propios grupos. Es decir, quedan asegurados ese programa. Pero además de eso, este presupuesto